Esta es la carta más aterradora de la ingeniería eléctrica. Infunde gran temor en todos los estudiantes de pregrado. Es la primera vez que ves esto. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¡Santa Es aterrador. Parece un agujero de gusano de películas de ciencia ficción. En muchas versiones literalmente dice magia negra. Pero a pesar del miedo, está en todas partes. Se han impreso millones de copias y está integrado en el software más avanzado que tenemos hoy. Eso es porque esta carta resuelve uno de los problemas más paradójicos de la ingeniería eléctrica. Así que la pusimos a prueba. Esto es una locura. Obtenemos más transferencia de potencia, aunque cortamos la línea. ¿Cómo tiene sentido eso? Sí. Hay videos de YouTube que explican cómo usarla, como uno de mi amigo Sash Star, pero siempre sentí que les faltaba algo esencial. ¿Tú también quieres saber por qué esta carta tiene el aspecto que tiene? Sí, pero luego necesito saber la física. Me gustaría saber qué son los círculos y qué significan también. Porque incluso una vez que sabes cómo usar esta carta, todavía te preguntas cómo logra su más extraña brujería: atrapar el infinito dentro de un círculo finito. Para entender eso, hay que retroceder 100 años hasta los orígenes de la carta. En 1928, Philly H. Smith, recién salido de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, consiguió su primer trabajo en Bell Labs. La industria telefónica estaba en auge. Los americanos hacían muchas llamadas al día, pero como las llamadas telefónicas tenían que pasar por cables de cobre, cada llamada tenía un límite: la costa. En ese momento, ningún cable telefónico cruzaba el Atlántico, así que la única forma de llamar entre continentes era mediante ondas de radio. Smith envió señales de radio desde Nueva Jersey a otras estaciones que estaban muy lejos de allí, una en Inglaterra y otra en Argentina. Con una sola antena, la señal se irradia por todo el cielo y solo una pequeña parte de la energía llega al receptor. Pero con dos antenas, las ondas se combinan. En algunas direcciones se anulan mutuamente y en otras se refuerzan. Así que justo en el medio la potencia se duplica. Si agregas más antenas, el haz se estrecha aún más. Enfócalo a unos 10 grados de ancho y la potencia en esa dirección es 400 veces más fuerte. Así que para que pudiera llegar a todo el mundo, conectaron antenas más pequeñas en una matriz direccional masiva, unidas por más de 2 kilómetros de línea de transmisión. El trabajo de Smith era probar la matriz. Pero al intentar enviar una señal desde la fuente a través de la línea hasta una antena, notó algo extraño. Parte de la señal se reflejaba, y eso significaba que una gran parte de la potencia nunca llegaba a la antena. Si quería enviar una señal a través del planeta, tenía que asegurarse de que toda la energía llegara a las antenas, así que debía encontrar una manera de minimizar las reflexiones. Smith tenía estas reflexiones porque no estaba trabajando con la electricidad que estamos acostumbrados, como con una batería y una bombilla. Aquí, la batería proporciona un voltaje constante que impulsa una corriente constante a través del cable que enciende la bombilla. Esto es corriente continua, o CS, pero para generar señales de radio, los electrones tienen que oscilar de un lado a otro atrás en radiofrecuencia. Al acelerar, crean campos electromagnéticos cambiantes que se propagan como ondas de radio. El voltaje tiene que subir y bajar en dirección inversa, y la corriente también. Eso es corriente alterna o CA. En el caso más simple, tanto el voltaje como la corriente son ondas sinusoidales suaves. En realidad es un poco más complicado que eso, pero por ahora veamos solo un voltaje y una corriente sinusoidales. Recreemos la señal de Smith moviendo este resorte hacia arriba y hacia abajo. Puedes pensar en mi brazo como la fuente de energía. Las ondas viajan a lo largo de la línea hasta el otro extremo y puedes ver que tienen algunas características clave. La distancia de un pico a otro o de un valle a otro es consistente. Esta es la longitud de onda, y cuántos picos pasan por un punto por segundo es la frecuencia. Si sabes el número de picos que pasan y sabes la distancia entre esos picos, multiplicando los dos obtienes la velocidad de propagación. La fórmula es velocidad igual a longitud de onda por la frecuencia. En el caso de Smith, quería emitir ondas de radio que se encuentran en el espectro electromagnético junto con las microondas, la luz infrarroja y la visible. Las ondas viajan a la misma velocidad en el vacío, unos 300 millones de metros por segundo, o c. En la línea de transmisión, la onda viaja más lento, pero para una línea dada, esa velocidad está fija. Y si la velocidad es fija, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Mira esto. Si disminuyes la frecuencia, la longitud de onda es más larga. Y si la aumentas, la longitud de onda se acorta. Esta longitud de onda es crucial para nuestro problema. La verás en una simulación sin efectos de fricción ni amortiguación. Si empezamos con una longitud de onda larga, la señal apenas cambia durante el tiempo que tarda en viajar por el resorte. Una vez que la onda llega al otro extremo fijo, cualquier reflexión que regresa se ve casi idéntico a la onda original.
La interferencia resultante de estas dos ondas no cambia mucho la forma general de la señal original, así que no hay problema. Pero cuando aumento la frecuencia hasta que la onda se vuelve más corta que el propio resorte, ahora cuando la onda llega al extremo fijo, la reflexión interfiere con la onda entrante. Después de una reflexión, las ondas directa y reflejada se combinan. En algunos puntos, las dos ondas se cancelan cuando el voltaje es muy pequeño, y en otros puntos se suman. Esto se llama patrón de onda estacionaria. En los sistemas eléctricos puede ser un gran problema. Si las reflexiones en tu línea de transmisión son graves, los voltajes máximos pueden llegar al doble de voltaje de entrada, y si tu línea tiene un fallo por eso, pues se quema. Hubo una gran reflexión y su poderosa onda estacionaria le hizo esto al conductor interno de esa línea de transmisión. Este es el efecto de la onda estacionaria. No lo hicimos nosotros. En los sistemas eléctricos que estamos acostumbrados, esto no es un gran problema. Tu casa recibe electricidad sea a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Esa es una longitud de onda de unos 5.000 o 6.000 kilómetros, que es más larga que cualquier cable que lleve energía desde la estación hasta tu casa. Pero Smith generaba ondas de radio en el rango de los megahercios. A 10 megahercios la longitud de onda es de 30 metros. Con la línea de transmisión en la que trabajaba de más de 2 kilómetros de largo, es una longitud de onda mucho mayor. Así que las reflexiones eran significativas. Por eso fuimos a la cámara anecoica de radiofrecuencia del Imperial College de Londres para ver si podíamos recrear lo que Smith enfrentaba. Como puedes ver, es muy pequeño, muy compacto, pero aquí podemos hacer muchas mediciones de antena. También podemos hacer mediciones de compatibilidad electromagnética. Aquí está el experimento. Una fuente transmite la señal de radio por la línea hacia una matriz de antenas y lo colocamos aquí para reducir la interferencia. Está una antena en el otro extremo que capta la señal y decirnos cuánta energía llega realmente a las antenas. Es un modelo a escala de la configuración de Smith. Según nuestra potencia de entrada y la distancia entre las antenas, esperamos una señal de unos menos 55 decibelios, pero eso no es lo que vemos. Perdimos la mitad de la potencia. Detectamos unos menos 59 decibelios. Como la señal se mide en escala logarítmica, esa caída de 4 decibelios dice que perdimos más de la mitad de la potencia. Exactamente lo mismo que le pasaba a Smith. Averigüemos qué es lo que está robando. Ahora hay que hacerlo como un ingeniero. Podemos modelar la señal eléctrica como una fuente de corriente y voltaje sinusoidal simple que dibujamos así. Lo siguiente es la línea de transmisión, que son dos conductores que forman un bucle. En el otro extremo está la antena y su diseño exacto varía, así que por ahora la representamos con un cuadro negro. Nos da un modelo muy simple con solo 3 partes y podemos representar estas partes con resortes. Hasta ahora hemos usado solo un resorte con un conjunto de propiedades para mostrar cómo viajan las ondas, pero la configuración real es más que solo la línea de transmisión. Como ya tienen sus propiedades eléctricas, podemos modelar todo el sistema de Smith uniendo 2 resortes, uno para la transmisión y el otro para la antena. Primero probemos 2 resortes muy diferentes, uno con una mayor masa por unidad de longitud y otro con una menor masa. Veamos qué pasa. Cuando enviamos un pulso a lo largo de la línea, alcanza el límite entre los 2 resortes. Parte de la energía continúa y parte de ella se refleja. La severidad de la reflexión se captura mediante una relación llamada coeficiente de reflexión. Su magnitud es el tamaño de la onda reflejada dividido por la onda directa, pero si ambos resortes tienen la misma densidad de masa, la onda pasa directo. El coeficiente de reflexión es entonces 0. Cuando hay discrepancia en la masa por unidad de longitud, obtenemos grandes reflexiones, pero cuando las propiedades coinciden, las reflexiones desaparecen. Pasa porque la onda que viaja a través del resorte depende de 2 propiedades: con qué fuerza se estira y su masa por unidad de longitud, pero ambos resortes están atados, así que están bajo la misma tensión. La única diferencia es su masa por unidad de longitud. Si la igualamos, es como si la discontinuidad desaparece y vuelve a ser un solo resorte. Tal vez pienses que Smith hace lo mismo, solo que en vez de resortes debía acoplar su línea de transmisión con la antena. Pero, ¿qué propiedad eléctrica hace eso? Bueno, la masa por unidad de longitud decide qué tan fácil es para una onda viajar a través del resorte. Una versión análoga para nuestro sistema eléctrico podría ser su resistencia. Cuanto mayor es, más difícil es que la corriente fluya. Es la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Si una onda de voltaje alcanza el límite entre la línea de transmisión y la antena, y la resistencia cambia a través de ese límite, la onda no puede atravesarlo. Una parte se refleja igual que con los resortes. Lo comprobamos y las resistencias no coincidían.
La matriz de antenas está a 12,5 ohmios y la línea de transmisión está a 50. Añadiremos resistencia de 37,5 o de 40 ohmios para intentar que coincida y veremos qué pasa con la potencia. Ok, pero ¿qué vemos? Ahora está en... Sí, nos ayudó, tenemos la mitad de la potencia. Interesante. Pero, ¿por qué pasa? Hay un problema en ellas. Funcionan tomando energía y disipando como calor. Así que tienen pérdidas. Al ponerlas en el sistema, siempre pierdes energía. Pero hay otro problema. Los sistemas reales no solo tienen resistencias. Toma esta cámara desechable. Cuando enciendo el flash, tarda un poco en cargarse. ¿Sí lo oyes? Y luego al tomar una fotografía, libera la energía de una vez. Es porque hay dos placas conductoras separadas por un espacio. Cuando enciendo el flash les aplico un voltaje. Y como no están conectadas, la carga se acumula en cada lado almacenando energía. Esto forma un condensador y su capacidad para almacenar carga se llama capacitancia. Al tomar la foto, el circuito se cierra y esa energía almacenada se libera de golpe, lo que produce el flash. Pero esto no solo pasa con las cámaras. La línea de transmisión tiene dos conductores separados, así que también tiene capacitancia. Pero usa corriente alterna. Veamos qué pasa al tener un condensador con una señal de corriente alterna. Ok, hagamos un gráfico. En el eje horizontal voy a poner el tiempo. Y en el eje vertical tendremos la magnitud de nuestra onda. Ok, empezaremos con nuestra onda de voltaje. La dibujamos así. Ahora la onda de corriente en rojo. Al aumentar el voltaje se acumula carga. En el voltaje máximo esa acumulación se detiene y como la corriente es el flujo de carga, cuando las cargas dejan de moverse, la corriente es cero. Al caer el voltaje, la carga regresa. Y ahí es cuando la corriente es mayor. A diferencia de la resistencia, el voltaje y la corriente no alcanzan su pico al mismo tiempo. Como el eje horizontal es el tiempo, esto muestra el pico de corriente antes que el voltaje, siempre en la misma cantidad, un cuarto de ciclo. En otras palabras, el voltaje está retrasado 90 grados respecto a la corriente. Pero hay otro efecto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Siempre que la corriente fluye a través de un cable, crea un campo magnético. Y si enrollas el cable muchas veces, el campo magnético de cada vuelta se suma, lo que hace que el efecto sea mucho más fuerte. Por eso en los circuitos a menudo ves componentes que se ven así, pero incluso en un cable recto como nuestra línea de transmisión, estos campos aún existen y afectan el comportamiento de las ondas de corriente y voltaje. Un campo magnético cambiante induce un voltaje que se opone a cualquier cambio en la corriente. Cuanto más rápido intentes cambiar esa corriente, más voltaje empuja de vuelta. Cuando la corriente es cero, la pendiente de la curva es más pronunciada, así que la corriente es la que cambia más rápido. Por lo tanto, el voltaje está en su punto máximo. Más adelante en el ciclo, la corriente alcanza su máximo. Por un instante, ya no cambia, así que la pendiente es plana, y ahí es cuando el voltaje cae a cero. Después del pico, la corriente cae y el voltaje cambia de dirección. De nuevo, los picos de voltaje y corriente no se alinean. El voltaje adelanta a la corriente 90 grados. Por eso, igualar las resistencias por sí sola no fue suficiente en la demostración. Con la resistencia solo podemos describir el tamaño relativo de nuestras ondas de voltaje y corriente o la magnitud, pero no se dice nada sobre su momento. La capacitancia y la inductancia cambian la onda de corriente en relación con la de voltaje, o sea que la fase cambia. Un ajuste real requiere dos cosas para alinearse, no solo una. Tenemos que igualar la magnitud y la fase. Ahora, una forma común de representar algo con magnitud y fase es usar números complejos. Va en dos partes, una parte real en el eje X y una parte imaginaria en el eje Y. Y este es el plano complejo. Como los ingenieros eléctricos usan I para la corriente, nos referimos a los números imaginarios con J. Y para cambiar, los libros de ingeniería eléctrica invierten el orden. En vez de decir 3J, se dice J3. Un componente puramente resistivo cambia la relación entre el voltaje y la corriente, pero no cambia su fase. En este plano, la resistencia pura se encuentra en el eje horizontal donde la fase es cero. Como nos interesan las resistencias positivas, solo veremos el lado derecho del plano. Compáralo con condensadores e inductores puros. Estos componentes cambian la fase de la onda entre sí. Como un inductor hace que el voltaje avance 90 grados sobre la corriente, lo giramos hacia arriba más 90 grados en el eje vertical. Un condensador hace que el voltaje se retrase 90 grados respecto a la corriente, así que lo giramos hacia abajo menos 90 grados. Poniéndolos juntos en este eje vertical se llama reactancia.
Ahora podemos describir cualquier combinación de resistencia, capacitancia e inductancia en este plano bidimensional simplemente como una combinación de resistencia y reactancia. Esta cantidad combinada la representamos con Z, se llama impedancia. La impedancia sigue definiéndose como la relación entre voltaje y corriente. Es ley de Ohm para circuitos de CA. Z es igual a V sobre I. Su magnitud te indica el tamaño relativo de tus ondas de corriente y voltaje y su ángulo te dice cómo se ha desplazado la fase. Es una aplicación bastante buena de los números imaginarios en la vida real. Tal vez esto era lo que Smith quería igualar. En cada línea de transmisión hay una impedancia incorporada llamada impedancia característica o Z0. Es una propiedad fija de la línea, como la masa por unidad de longitud en los resortes. En la mayoría de los sistemas de radiofrecuencia está diseñada para ser de 50 ohmios, una resistencia pura. Este es el valor que hay que igualar. Hace eso y será como si dos resortes fueran idénticos, sin reflejos. Supongamos que medimos la impedancia en la antena y es de 10 menos J30. Es un ajuste bastante malo. Es como tener dos resortes muy diferentes. Hay que cancelar el J30 negativo y podemos hacerlo agregando un inductor en serie de más 30. Y la parte imaginaria se anula. Las partes inductiva y capacitiva se cancelan entre sí. Eso deja la parte real, 10 ohmios. Y requerimos 50. Se puede añadir 40 ohmios de resistencia, pero pierde potencia en forma de calor. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y si la resistencia fuera muy alta? No se puede añadir una resistencia negativa en un sistema pasivo. Entonces, ¿cómo se cambia la resistencia sin resistencia? La respuesta ya está lista en la línea de transmisión. Cuando parte de una onda se refleja, la línea ahora transporta dos ondas a la vez, la directa y la reflejada. En cualquier punto, el voltaje que mides es la suma de las dos ondas de voltaje. Pero la onda de corriente reflejada se invierte. Así que donde el voltaje se refuerza, las corrientes se cancelan. Significa que la impedancia, el voltaje sobre corriente, ya no es solo un número. Cambia a medida que avanzas en línea, y si la impedancia cambia de igual forma, tal vez haya un punto en la línea donde la resistencia coincida. Así que solo hay que encontrar ese punto y luego ocuparnos de la parte imaginaria restante de la impedancia. Se hace con un condensador o inductor sin pérdidas. No hace falta resistencia. En ese punto, la impedancia característica de la línea coincidirá. Pero, ¿cómo encuentras ese punto? Más de medio siglo antes de Smith, Oliver Heaviside había descrito el comportamiento de las ondas de voltaje y corriente en líneas de transmisión con un conjunto de ecuaciones, pero usarlas para eliminar las reflexiones era difícil. Calcular los valores correctos significaba trabajar con expresiones largas con la regla de cálculo. En la década de los 30, esto ya no era un problema abstracto. Con el aumento de las tensiones políticas en el mundo, la capacidad de enviar señales claras a través de los océanos era muy importante. Eso era coordinar barcos, aviones, redes de suministro, actividades cruciales para la guerra. Así que científicos de otras naciones poderosas comenzaron a darse cuenta. En la Unión Soviética, el ingeniero Amiel Volper empezó a trabajar en el mismo problema que Smith. Y en Japón, el ingeniero Tosaku Mitsuhashi también. Todos querían lo mismo, un sistema gráfico simple que hiciera la comparación de impedancias rápida y fiable. Cuando Smith intentó establecer una señal en su línea de transmisión, parte de la energía no llegó al otro extremo, se reflejó directamente hacia él. Smith no tenía atajos. Para parar sus reflejos tuvo que construir la solución él mismo. Comenzó a diseñar un gráfico. Comenzó con el plano complejo, pero con un pequeño cambio. La mayoría de las líneas de transmisión actuales tienen una impedancia de 50 ohmios, pero eso puede cambiar. Una línea de 75 ohmios requiere un ajuste diferente. Si Smith hubiera trazado valores brutos, cada sistema requeriría su propio gráfico con un objetivo diferente. En cambio, dividió todo por la impedancia característica de la línea, Z0. Esto normalizó los valores para que todo fuera adimensional. Ahora, un valor de 1 significaba un ajuste perfecto, cualquiera que sea la impedancia característica real de la línea. Pero ya había un problema. Los valores de los circuitos reales pueden estar en dos extremos. Un cortocircuito, donde la corriente fluye libremente casi sin voltaje, tiene impedancia 0. Y un circuito abierto, donde hay voltaje pero no corriente, tiene impedancia infinita. Una impedancia real puede tomar cualquier valor entre estos dos extremos. Para mostrarlo todo, el gráfico de Smith también tendría que ser infinito. No es muy práctico. Él tenía un nuevo problema, y uno de geometría. ¿Cómo representar el infinito en una carta finita? Se dio cuenta de que estaba un poco fuera de su alcance, así que pidió ayuda a dos colegas que se especializaban en matemáticas, Ferrel y Macré. Juntos se dieron cuenta de que podían usar una poderosa propiedad de números complejos para abordar el tema. Para ver cómo funciona, seguiremos un enfoque que 3Blue 1 Brown presentó en un excelente video que te recomiendo ver.
Si multiplicamos cualquier número complejo z por una constante como 3, toda escala por un factor de 3. Multiplicar por números reales nos permite escalar nuestro valor. ¿Qué tal multiplicar por algo imaginario, como j? Si empezamos con 1 y multiplicamos por j, pasamos a j, una rotación de 90 grados. Multiplica por j otra vez y por definición obtienes menos 1. De nuevo obtienes menos j. Una vez más vuelves a 1, así que multiplicar por números imaginarios nos permite rotar nuestro valor. En general, multiplicar por cualquier constante compleja produce dos cosas, escala y gira. Ahora, supongamos que, en lugar de multiplicar por una constante, probamos una función más complicada, 1 sobre z, y aplicamos esa transformación a todo plano complejo. Las líneas se curvan y todo el plano se deforma. Y a primera vista, parece que toda la estructura geométrica se ha perdido. Pero al acercarte, verás que a pequeña escala, cada pequeña porción sigue pareciendo cuadrada. Esta transformación presenta formas y ángulos, se llama mapa conforme. Notarás que los valores que solían extenderse hasta el infinito ahora encajan en el centro de este cuadro, así que representa el infinito en un espacio finito. Y 1 sobre z es solo un ejemplo. Hay otros mapas conformes que deforman el plano así, y eso es lo que Smith se dio cuenta. Si encontrara el mapa correcto para esto, podría doblar el plano de impedancia para hacerlo más útil. Hasta ahora había trabajado en impedancia, pero tenía dos problemas. Se extendía hasta el infinito, así que no cabía en un gráfico y cambiaba al avanzar en la línea. No había un valor único que los ingenieros pudieran igualar. Pero piensa en las dos ondas. En lugar de dividir el voltaje por la corriente, divide la onda reflejada por la directa. Ese es el coeficiente de reflexión. En una línea sin pérdidas, la amplitud de nuestra onda directa permanece igual en todas partes. Lo mismo con la onda reflejada. La magnitud del coeficiente de reflexión es constante en toda la línea. Lo único que cambia al avanzar es la fase. El ángulo de fase del coeficiente de reflexión selecciona una impedancia en la línea. Ambas cantidades contienen la misma información, pero es más manejable que la impedancia. Como la onda que está reflejada no puede superar a la onda directa, el coeficiente de reflexión nunca es mayor a 1. Ya no hay que lidiar con problemas del infinito. Tracémoslo. Empecemos trazando una línea vertical en el plano complejo. Esta es una línea de resistencia constante. Ahora aplica la transformación y esa línea se convierte en un círculo. Probemos con otra línea de resistencia constante. De nuevo, esta línea se convierte en un círculo. Se puede hacer en las líneas de resistencia constante positivas. Obtenemos toda esta familia de círculos. En R es igual a 0, el círculo es el más grande. Su diámetro va de -1 a 1 en el plano del coeficiente de reflexión. Al aumentar la resistencia, los círculos se reducen y sus centros se mueven a la derecha. Cuando R es igual a 1, el círculo pasa por el centro. Ese es el caso del ajuste perfecto, donde la resistencia iguala la impedancia característica. A medida que R aumenta hacia el infinito, los círculos se hacen más pequeños y se agrupan a la derecha, acercándose al punto 1,0. Hagamos lo mismo, pero trazando las líneas de reactancia constante. Estas son líneas horizontales en plano complejo. Para valores positivos son inductancias y se mapean a círculos sobre el eje. Al aumentar la reactancia, los círculos se encogen. Para valores negativos son capacitancias y se mapean a círculos debajo del eje. Al disminuir la reactancia, obtienes el mismo valor reflejado abajo. Cuando la reactancia es 0, el círculo tiene radio infinito, así que parece como una línea recta en el eje X. Podemos eliminar la mitad izquierda del plano de impedancia y tenemos nuestro gráfico final. Una familia de círculos te dice la resistencia. La otra te dice la reactancia. Podemos leer cada punto del gráfico en términos de impedancia viendo dónde se cruzan estos círculos. Pero como este es el plano de coeficientes de reflexión, cada punto también corresponde al mismo. La distancia al centro te indica la magnitud del coeficiente de reflexión. Ok, esa es realmente la magia. Cada punto contiene dos cosas a la vez, una impedancia y un coeficiente de reflexión. Y al girar ese coeficiente de reflexión te guía a lo largo de la línea, recorriendo cada impedancia que medirías. Como en nuestro ejemplo de 1 sobre z, esos valores pueden ser cualquier cosa. Impedancias que se extendían hasta el infinito ahora están dentro de este único círculo. Todo el rango infinito capturado es un gráfico finito. Smith encontró la transformación que él quería para la carta de Smith. Por primera vez, los ingenieros tenían una forma práctica de analizar líneas de transformación y abrió una forma nueva de resolver cosas. Ya te muestro. Aquí está. Una carta enorme para mostrarte cómo funciona. Empezaremos por aquí. Si caminas por esta línea horizontal, aún te mueves a lo largo de resistencias. Por encima de la línea tienes inductancias y debajo de la línea tienes capacitancias.
Todo el gráfico cabe en un círculo con magnitud 1 en todas direcciones. Así que ese es nuestro gráfico. Ahora pongámoslo a trabajar para ayudarnos con la línea que medimos antes, en la que perdía la mitad de su potencia. La medición nos dio 36 ohmios de resistencia real y 74 ohmios de reactancia. Hay que igualar esa impedancia. Dividimos por 50 ohmios para normalizar y eso nos da un valor de Z igual a 0,7 más 1,5J. Empezamos por la parte real de nuestra impedancia. Estos círculos se hacen más grandes a lo largo del eje horizontal, así que 0,7 es el círculo de aquí. Ahora busquemos la parte imaginaria. Es positiva, así que está por encima de este eje. Camino por aquí mirando estos círculos para ver dónde se cruzan. Y una vez que encontremos dónde se cruza 1,5, esa es nuestra impedancia. Para encontrar cualquier impedancia en el gráfico, seguimos el mismo proceso. Encontramos dónde se cruzan los dos círculos. Ahora sabemos cómo eliminar las reflexiones. Hay que igualar la impedancia de la línea de transmisión. Esto ocurre cuando la resistencia es 1, coincidiendo con nuestra impedancia de referencia y la reactancia es 0. Eso está en el centro de nuestro gráfico. En un plano de coeficiente de reflexión, ese es el punto 0,0, lo cual tiene sentido. Ahí es cuando no hay reflexión, así que la parte real e imaginaria tienen que ser 0. Ok, el objetivo es bastante claro. Hay que movernos desde la impedancia hasta el centro del gráfico. Dibujamos una flecha desde el centro hasta el punto. Como este plano representa el coeficiente de reflexión, la longitud de esa flecha es la magnitud de nuestro coeficiente de reflexión. En este caso es de 0,68. Significa que la onda reflejada es 0,68 veces la onda directa. Y eso es lo que vimos en la demostración. También sabemos que al avanzar por la línea de transmisión, las ondas directa y reflejada interfieren, así que la magnitud del coeficiente de reflexión no debería cambiar. Si mantenemos fija la distancia desde el centro y giramos alrededor de él, podemos trazar un círculo y cada punto de ese círculo corresponde a una posición diferente a lo largo de la línea. Como el patrón de onda estacionaria se repite cada media longitud de onda, una rotación de 360 grados en el gráfico corresponde a mover media longitud de onda a lo largo de la línea. Usamos esto para facilitar las cosas. En nuestro ejemplo queremos movernos al centro del gráfico. Para eso hace falta una resistencia de 1. Queremos nuestro punto sobre este círculo. Por suerte ya hay dos lugares en nuestra línea que coinciden con la resistencia que queremos. Aquí y aquí. Podemos aprovechar eso moviéndonos a ese lugar de la línea. Para hacerlo solo mira cuánto hay que girar. En este caso son 12 grados. Como 360 grados es media longitud de onda, 12 grados con una señal de 1085 MHz son 3,1 milímetros. Está un poco cerca de donde queremos poner la línea, así que iremos al siguiente lugar disponible, que está por aquí. Lo medimos en este plato y lo colocamos en cinta de cobre. 28 milímetros de cable extra. Mis cálculos dicen que está ahí, lo cual es aproximadamente correcto. Cool, ok, perfecto. Ahora nos queda esta reactancia, en este caso está en este círculo. Es aproximadamente menos 1,8. Solo queda cancelarlo como hicimos antes. Como la reactancia capacitiva de menos 1,8, podemos agregar un elemento inductivo en serie. La ecuación es simple. 1,8 es igual a omega por L sobre Z0. Reordenamos y obtenemos 13,2 nanohenrios. Podemos añadir algo así en el laboratorio. Empezamos con un inductor más pequeño solo para probar cómo nos movemos. Ok, sí, puedes ver que nos hemos movido a lo largo del círculo de resistencia constante. No es suficiente, así que tenemos que aumentar el tamaño del inductor. Ahora añadimos la inducción que calculamos y efectivamente. Ok. Ahí va. Ahí vamos. Nada mal. Ahí vamos, así, sin más, sin reflejos. ¿Lo logramos? ¡Lo logramos! ¡Muy bien! Vamos, qué increíble. Por Dios, amigo, esto es increíble. Mira eso, ok, Sí. ¿y qué vamos a conseguir? ¿Te gusta la transferencia de potencia óptima? Sí. Ahí vamos. Seguro. Esa es la potencia de salida más alta que hemos visto. Eso creo. Creo que es importante. Hemos verificado que este mapa loco del plano complejo al del coeficiente de reflexión que produce estos círculos dementes en realidad significa algo. En la vida real lo hemos usado para aumentar la potencia. Es una locura. Pero qué locura, qué locura. Es genial. Esta carta representa todo el problema gráficamente y de una manera que los ingenieros de radio podían usar. Y Smith no estaba solo. En 1937, Smith terminó su carta y casi simultáneamente Mitsuhashi en Japón llegó a una representación similar ese mismo año. Y Volpert en la Unión Soviética en 1939. 3 grupos trabajando, todos convergieron en la misma solución elegante. Reveló una forma mejor de resolver el problema de adaptación de impedancia, algo que casi no se usaba por ser muy difícil de implementar. En la carta,
Un circuito abierto tiene resistencia infinita. Y bueno, está aquí. Un cortocircuito está en el otro lado porque no tiene resistencia, así que está por aquí. Como notarán, ambos se encuentran en este círculo exterior. Y hay sentido, un circuito abierto o con cortocircuito no absorbe nada. Cada parte de la onda regresa. Así que está en el círculo de coeficiente de reflexión de magnitud 1, la reflexión más grande que existe. Y este borde funciona como cualquier otro círculo del gráfico. Moverse a lo largo de la línea te permite rodearlo. Una vuelta completa cada media longitud de onda. Se empieza con corto o abierto. Agregas un poco de línea y ves por lo que pasas. Cada reactancia que existe significa que al agregar un corto o un circuito abierto con cualquier longitud de línea podemos crear cualquier reactancia. En vez de usar un inductor o condensador, logramos lo mismo con un tramo de línea de transmisión. Cancelaremos la parte imaginaria de menos 1,8. El cable que usamos es coaxial. Son dos conductores. Un cable interior y un blindaje exterior separados a una distancia precisa. Normalmente llega a la antena llevando la señal en un bucle. Pero podemos empalmar una rama lateral del mismo cable, un trozo adicional de línea de transmisión llamado stop. Conectamos una rama al cable interior del stop y otra al exterior. Como al final del stop el cable interior y el blindaje exterior no están conectados, hemos creado una interrupción en el circuito. En la carta de Smith, el final del stop está aquí, en la posición del circuito abierto, pero el resto del circuito no ve el otro extremo directamente, ve la impedancia en la entrada del stop, que es el punto de conexión, y eso depende de la longitud del stop. Piensa en el stop como una pequeña bahía que se bifurca en un río. El agua entra, rebota en la pared del fondo y vuelve a fluir. La longitud de la bahía determina el momento del retorno del agua. Si dimensionas bien la bahía, el agua que fluye empuja exactamente cuando quieres. Eso es lo que hace la longitud del stop, establece el momento de la onda que se refleja. Queremos que sea 1,8 positivo. Empezamos donde está el circuito abierto y recorremos el gráfico. Y nos paramos en 1,8. Al medir el ángulo, vemos que es unos 302 grados. Dividido por 360, nos da cuánto hemos avanzado en el círculo. Un giro completo nos da media longitud de onda. 77 milímetros debería ser la longitud de nuestro stop. Es la más corta que funciona, pero como el gráfico se repite cada media longitud de onda, podríamos agregar otra vuelta completa, 92 milímetros, y alcanzar la misma reactancia. Se empieza con un stop más largo y luego se recorta para ajustar la combinación. Aún no lo hemos igualado, así que tenemos la parte de la reactancia que hay que cancelar. Exacto. Sí. Sí, con suerte, al cortar esa línea de transmisión, avanzaremos hasta ese punto. Ok, llegamos. Muy bien. ¿Me cuentas qué es lo que pasa, sí? Básicamente es muy poco. Así podría ser. Vamos, dame eso. No está mal, ¿no? Sí. Ok, aquí está el último fragmento. No está mal. Es una buena combinación. Buena combinación, ok. Wow, esto es muy extraño. Literalmente cambiando la longitud de esta línea, este stop, hemos igualado la impedancia. ¡Qué locura! Solo míralo. Detuvimos cada reflexión en esta línea con una sola interrupción en el circuito. Un trozo de cable colgante conectado a nada, cortado a la longitud correcta. Como el stop es del mismo cable, la solución está hecha de lo que está reparando. El stop en serie que mostramos transmite la idea, pero rara vez se construye así porque un stop en serie significa cortar la línea. En la práctica preferiría soldarlo en paralelo, pero es un gran detalle. En serie las impedancias se suman muy fácilmente. En paralelo no, pero uno con una impedancia superior sí, eso es la admitancia. El inconveniente es que la admitancia se curva al revés en el gráfico de Smith, así que los ingenieros usan una versión invertida llamada gráfico de admitancia de Smith. Usar este gráfico para comparar stops en paralelo es fácil. Hicimos lo que los ingenieros de RF hacen cada día, juegan a avanzar en zigzag hasta el centro del gráfico de Smith. Pero los gráficos tienen un gran problema, solo funcionan para una única frecuencia. Pero las señales del mundo real no son perfectas, al encenderlas o modificarlas se extienden en un rango de frecuencias. Incluso hay técnicas de radio que codifican información cambiando la frecuencia. Seguro oíste de ellas, modulación de frecuencia o radio FM. En la práctica, la respuesta de un sistema no se limita a un solo punto en un gráfico, sino que traza una curva a lo largo de su rango de frecuencia. En lugar de hacer coincidir un punto en la carta de Smith, intentas acercar esa curva lo más posible al centro en el rango que te interesa. Aún así, la carta sigue siendo útil. Smith diseñó una carta que revolucionó la forma de trabajar de los ingenieros de radio. Pero, al principio, a nadie le importó. Pasaron 2 años de lentas respuestas y rechazos de revistas técnicas hasta que Electronics publicó la carta de Smith.
Los ingenieros ya tenían sus métodos y esto requería una forma de pensar diferente. Al principio, la adopción fue muy lenta, pero la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. En la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes hundían barcos aliados más rápidos de lo que podían reemplazarse. De noche o de mal tiempo, los depredadores eran casi imposibles de encontrar. En el laboratorio de radiación del MIT, los científicos construían nuevos sistemas de radar de microondas que podían detectar submarinos en la superficie, incluso en la oscuridad. En una guerra no hay tiempo para prueba y error. Hay que ser muy fiable para arreglar estos sistemas. La carta de Smith siempre se usaba. Al terminar la guerra, los mismos ingenieros llevaron la carta a la industria, a las universidades y a los libros de texto que escribían. Mientras tanto, las otras versiones de la carta de Mitsuhashi y Volper se usaron localmente en Japón y la Unión Soviética, pero no se difundieron tan ampliamente. Por eso hoy llamamos a este gráfico la carta de Smith. Ahora los ingenieros ya no hacen cálculos a mano. La computadora lo hace mucho más rápido. Pero esta carta aún se enseña en aulas de ingeniería de todo el mundo y muchos ingenieros aún confían en él. Eso es porque aunque una computadora puede decirte cuál es la combinación perfecta, no te dice qué probar ni por qué funciona. La carta de Smith codifica esa intuición. Por eso sigue siendo una herramienta de visualización popular en software moderno y se usa en casi todas las herramientas de medición de radiofrecuencia. Históricamente obteníamos un gráfico de Smith y usábamos reglas, transportadores y compás. Hoy usamos el gráfico de Smith más como un cálculo inverso. Es como un mapa. Es como si alguien te preguntara ¿cómo llegas a la estación de metro más cercana? Tú dirías, bueno, aquí tienes un sobre. Ve por esta calle, ve hacia la izquierda y sigue más abajo. De la misma manera, lo usamos para navegar desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Así es, te da intuición sobre qué dirección tomar. Así es. Ok, antes de la carta de Smith, los ingenieros estaban atrapados usando fórmulas engorrosas y adivinando. Philip Smith, Tosaku Mitsuhashi y Amiel Volper para hacer que el complejo mundo de reflexiones y ondas estacionarias fuera más fácil de entender. A mí me recuerda a Mendeleev con la tabla periódica o Feynman con sus diagramas. La carta de Smith está en la misma línea. Gran parte del progreso científico no viene de nuevos descubrimientos, sino de nuevas formas de representación. Hacen que lo difícil sea fácil de resolver y hacen que la mayor innovación y descubrimiento sean posible. La carta de Smith ayudó a avanzar en la ingeniería de radiofrecuencia. Fue crucial para construir sistemas de radar y detección modernos. Y las redes de comunicación de las que dependemos hoy se construyeron en gran parte a partir de esta carta. Así que sí, da mucho miedo, pero también es muy útil. Doblaje hecho 100% por actores de voz. Antes de irnos, agradezco al Imperial College de Londres por invitarnos y al Dr. Stefan Lisensi y a Aya Rosuk por organizar esto. Y como siempre, gracias por mirarnos.